buenos días. Nos encontramos nuevamente aquí en su espacio Mundo Laboral MX, donde IMEFI TV somete a consideración de todas las personas que participan en el amplio mundo laboral la materia. Déjenme decirles que hemos estado viviendo momentos interesantes, sobre todo en materia de registro de personas que tratan de ver la parte de los servicios o las obras especializadas, y esto nos refleja los grandes cambios o interpretaciones que se están dando dentro de la aplicación de la ley. Y hablando de leyes, déjenme decirles que nos encontramos hoy, en este jueves, con un gran invitado que ha estado trabajando y exponiendo muy bien la materia, porque inclusive, déjenme presumirles, tiene un libro en la materia. Ley Federal del Trabajo comentada, un trabajo nada fácil, porque se han presentado una serie de cambios relevantes desde el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, la reforma en teletrabajo, la parte directa de las obras y servicios especializados con la desaparición del outsourcing, y esto cada vez va tomando mucha más fuerza. Entonces, para poder hablar de estos cambios que se han presentado, sobre todo a últimas fechas 2020-2021, tengo con nosotros aquí al maestro Federico Anaya Ojeda, presidente de la firma Anaya Valdepeña SC. Déjenme comentarles que estamos muy honrados de tener aquí, porque él es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro de Administración y con estudios de alta dirección en la Universidad Europea de Madrid, candidato a doctor por la Universidad de Anáhuac, así como por la Universidad Complutense de Madrid, y ha participado y está participando, de hecho, en diferentes comisiones, como es la coordinación de la Comisión de Derecho de Empresa de la Industria Nacional, Colegio de Abogados de México, entre otras muchas. Federico, te agradezco mucho que estés con nosotros este día. Bienvenido. Muchísimas gracias. Al contrario, Hipólito, muchas gracias por la invitación. Pues Federico, ahora sí que comentarte. Yo he tenido la oportunidad de ver en alguna otra ocasión leyes del trabajo comentadas donde el esfuerzo de los catedráticos y los autores parece que se complica, sobre todo por diferentes legislaturas que vienen con una idea más progresista, otra idea más restrictiva, pero hemos visto muchos cambios. De hecho, con el presidente López Obrador en esta administración, prácticamente estaremos entrando a una séptima modificación en materia de asuntos de trabajo. ¿Por qué trabajar algo que te va a implicar estar actualizando? Y sobre todo, ¿por qué exponernos ahora sí que a esta parte donde tú nos detallas con una visión muchísimo más entendible todos esos aspectos laborales? ¿Qué te motivó? Fíjate, no es un libro nuevo, es un libro que tiene desde 2012. Cuando yo era muy joven, más joven que hoy en día, tenía la intención de algún día hacer una ley del trabajo comentada, hablando de los 18 años de edad. Pasa el tiempo, viene la reforma, la ley era inmovible, ¿no? Era una cosa que lleva 39 años sin modificaciones más que en el 80, ¿no? Viene el 2012 y se modifica la ley. Y me acuerdo que me toca en un viaje largo, y me la pasé trabajando en la modificación que ya venía, con el proyecto que ya venía, que fue la primera versión importante que se hizo de reforma a la ley en el 2012. Quedó incompleta, y 6 años después es cuando viene el nuevo cambio. 6 años y medio después es cuando viene el cambio del 2019. 2019, bueno, en 2012 salió la primera edición de esta ley. Esta es la 5ª edición. Okay. Es decir, ya vamos para 5 ediciones. Esta edición es la más completa porque estamos hablando de 2 leyes diferentes que se encuentran plasmadas en el mismo libro, en el mismo texto. ¿Por qué lo digo así? Porque vamos a convivir con el derecho laboral del 2012, con el derecho laboral del 2019, por lo menos los próximos 5 años, por lo menos. Y esto es debido a que los asuntos que tiene la Junta de Conciliación y Arbitraje van a seguir hasta en tanto no se termine el último asunto. Y ya empezaron, a partir de octubre del año pasado, a haber casos nuevos ante los tribunales del trabajo, que son los encargados de suplir a las juntas de conciliación, pero es una transición de manera paulatina. 2019 viene la primera reforma. Esta reforma, desde luego, fue la 2.0, la parte que no le quiso entrar la primera versión, la parte de los sindicatos, la parte diseñada por los americanos,
desde el Tratado de Libre Comercio y yo diría desde el Tratado Transpacífico, que ya venía por allá toda esta parte de cambiemos la legislación a favor de los sindicatos americanos y de las empresas americanas. Después del 19, del primero del 19, han habido más reformas. Como tú dices, ya vamos para la séptima. La de junio del 19, la de julio del 19, la de enero del 21, la de marzo del 21 y la de apenas esta de abril, 23 de abril, en materia de subcontratación también del 21. Vienen más reformas. Sí. Ya está en el tintero por ahí. Sí. Inclusive hemos participado en algunas reformas de este tipo, ¿no? Entonces, pues ya es la quinta edición. Este es mi 10º libro, ya salió el 11º y vienen otros 2 en camino, ¿no? Excelente, pues muchas felicidades, Federico. Ahora sí que un trabajo prolífico, la verdad muy amplio, detallado y sobre todo accesible para tenerlo dentro de lo que sería la biblioteca básica de cualquier administrador, cualquier contador, porque son temas que están cambiando definitivamente. Nos adelantas que vienen otros cambios. Yo con los que ya tenemos son más que suficiente. La idea del teletrabajo se me complica entenderla en un contexto de los servidores públicos de cualquier nivel. Puedo entender que la ley del trabajo va a ser supletoria a la norma burocrática, pero el gobierno no está listo para aplicar teletrabajo. Lo hemos visto de que no tienen insumos. Vamos a la parte del registro de empresas especializadas o trabajos especializados y vemos una total discrecionalidad. Y todavía nos espantas que vienen más cambios, la verdad. Y una de ellas es el teletrabajo, ¿sí? en derecho burocrático. De hecho, estamos trabajando en este proyecto. La senadora Alejandra Reynoso es la que ya lo está palomeando. Yo le he echado una revisadita, pero ella es la autora intelectual de la reforma. También del teletrabajo en apartado A. Entonces, ahora en apartado B ya viene la reforma, ya se está cocinando. Y es uno de los tantos regímenes que es necesario analizar porque, bueno, todas las entidades prácticamente tienen sus estatutos especiales que van a mandar al 123 y esto realmente va a ser lo que se va a aplicar. En última instancia, todo nos está remitiendo a la Ley Federal del Trabajo. Los regímenes especiales también, los policías, agentes del Ministerio Público, Servicio Exterior Mexicano, Guardia Nacional, de alguna manera también tiene ahí un punto importante. Es complicado realmente, Federico. Si pudiéramos exponer a nuestro auditorio, ¿qué sería más complicado en este momento o en qué tendrían que tener más cuidado? Enfocándonos a micro, pequeña, medianas empresas. Bueno, primero, de no caer prácticas de subcontratación, que viene muy, muy fuerte. Eso yo creo que es lo más importante. No inventar la ley, porque a veces inventamos la ley. A veces inventamos objetos sociales para efectos del REPSE. A veces inventamos actividades diferentes. La parte de la subcontratación es muy sencilla. Está prohibida la subcontratación. La subcontratación de personal se prohibió. Y así lo dice, y como Cantinflas, el segundo artículo te dice, se permite la subcontratación de carácter de obras o servicios especializados, que, pues dicho de paso, se requiere personal para poder llevar a cabo esas obras o servicios especializados. Por supuesto. Entonces, como Cantinflas, igualito. Primero, se prohíbe la subcontratación. Cuando dicen se prohíbe la subcontratación, tenemos que entender que lo que quiso el legislativo prohibir es terminar con esas prácticas de empresas que violaban los derechos de los trabajadores, que no pagaban los impuestos como tenían que pagar y que de paso hacían estrategia fiscal y estrategia entre comillas para no pagarle al Seguro Social lo que se le tenía que pagar. Eso es lo que se tiene que desaparecer, es lo que tenemos que entender que es una mala práctica, un fraude, una conducta delictiva. Por otro lado, tenemos que entender también que la subcontratación es una figura legal permitida en todo el mundo. Somos el primer país que dice la prohíbo y después dice no la prohíbo. Pero de entrada, somos el primer país en el mundo que la prohíbe. Sí.
insourcing, outsourcing, todo tipo, ¿no? Entonces, la primera regla se prohíbe, la segunda se permite, siempre cuando sea especializado, y la tercera, para efectos de la ley, el insourcing o los servicios internos y compartidos se consideran especializados. Y eso abre la puerta para todo lo demás. Totalmente. Entonces, ¿querían prohibir? Pues no prohibieron. ¿Disminuyeron derechos de trabajadores? Sí, porque de paso, dentro de las negociaciones que se hicieron, cortaron o toparon el reparto de utilidades a 3 meses. Sí. Cuando había empresas que sí pagaban eso. Y hay empresas que nunca lo van a pagar en la vida. Sí. Esa es la primera recomendación. Segunda recomendación, contadores, por favor, lean la ley, entendamos una cosa. Los 20 días por año de los que habla la ley no proceden por despido injustificado. Nunca ha procedido por despido injustificado, nunca va a proceder por despido injustificado. Hay 8 supuestos muy claros en los cuales proceden los 20 días por año. Ninguno de ellos, bueno, ya hay uno, el 7º, con la reforma de agosto del año pasado, en donde sí proceden los 20 días por año por despido, pero solamente en el caso de trabajadores del hogar, personas trabajadoras del hogar, como viene en la reforma, que yo creo que más bien fue un error del legislador porque no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, pero lo hicieron. Trataban de cuidar los derechos de los indígenas, de las mujeres, del hostigamiento, del acoso, y metieron los 20 días por año como parte de la indemnización por despido. Solamente en ese caso. Los otros 7 casos, ninguno es por despido injustificado. Claro. Sí, vienen esa parte de imprecisiones que de alguna manera tienen vueltas locas a las personas. De hecho, lo acabamos de ver no solamente en la parte individual, la parte colectiva. Acabamos de ver la situación de General Motors en Silao, que tenemos ahí la desaparición de un contrato colectivo de trabajo, punto. ¿Qué va a pasar con las relaciones de los trabajadores? Van a seguir de manera individual, conservan sus derechos individuales. Bueno, y ahí no va a acabar lo de Silao. No. Lo de Silao está muy mal manejado. La parte del protocolo, yo creo que el amparo va a proceder perfectamente bien. Y pues al sindicato que perdió la titularidad del contrato colectivo de trabajo, que todavía no le notifican, podrá irse al amparo. Creo que ya le notificaron. Podrá irse al amparo y lo más seguro es que lo regresen. Y tendrá hasta el 2023 para hacer su legitimación del contrato. Ahora, hay algo grave ahí. Pierde ganando el 43 o 47% de los votos. Como no llegó al 50+1, perdió la titularidad del contrato colectivo. Bueno, perdió el contrato colectivo de trabajo, se desaparece el contrato porque es una legitimación. Pero con el 30% puede pedir un contrato nuevo, puede emplazar a huelga por firma de contrato con ese 30%. Efectivamente. Entonces, pues así como que prohibido no está. Un incentivo perverso, definitivamente, que es lo que estamos encontrando. Y como bien lo comentas, derivado de los cambios que estamos analizando dentro de la Ley Federal del Trabajo. Comentabas, ya antes de irnos a nuestro primer receso, comentabas de los cambios del 30 de noviembre que te tomaron viajando. Veo una parte muy importante dentro de esta reforma del 30 de noviembre sobre la parte de trabajo digno, trabajo decente, el artículo 2 con los establecimientos específicos de cuáles son las condiciones, la libertad sindical. En estos momentos, Federico, esa reforma del 30 de noviembre, ¿la ves afectada en esta administración? No, al contrario. Había quedado, siempre criticamos que el trabajo decente pues era aquel que te daba todas las condiciones que ya mencionaste, más la seguridad social, más la capacitación, más un chorro de cosas que hacían que fuera decente. Y siempre dijimos, en todos los foros a los que fuimos desde el 12, y en los comentarios de la ley de la primera del 12, también decíamos, entonces las trabajadoras domésticas, se llamaban así, son indecentes. ¿Y por qué son indecentes? Porque no tienen derecho a la seguridad social. Y lo digo como reclamo social, ¿no? ¿Cómo es posible que el doméstico no tenga seguridad social? Viene la reforma del 19 y les cambian el nombre de doméstico a trabajador del hogar, y viene la reforma del siguiente mes de agosto del 19 y les ponen personas trabajadoras del hogar. Y cuando les ponen personas trabajadoras del hogar, la senadora Xóchitl Gálvez por fin les otorga a este tipo de trabajadores la seguridad social. Les falta el Infonavit. Sí, claro. Pero por lo menos ya tienen la seguridad social. Ahora, les cambia el nombre.
doméstico suena como que antes eras salvaje y ahora ya te domestiqué. Sí. Yo, ¿por qué, senadora? Yo le pregunté, ¿por qué, senadora, piensa usted eso? Porque lo sienten despectivo. Ah, bueno, es otro boleto. No es despectivo. Doméstico viene de domus, no de domesticar. Sí. Domus, casa, en latín. Pero si ellos se sienten mal, con eso basta para que lo quiten. Y qué bueno, lo aplaudo. Y ya, pues ya lo hicieron, ¿no? Desde luego, faltan muchas cosas por arreglar, ¿no? El sentir de la gente, el cómo se ven en materia de igualdad de hombres y mujeres y géneros y preferencias. Falta mucho camino por recorrer. Falta mucho por avanzar. Y ahorita vamos a entrar ya más puntualmente en algunos asuntos. Estamos llegando a nuestra primera pausa. No se vayan, 2 minutos nada más. Regresamos con nuestro invitado, Federico Anaya Ojeda. Muchas gracias. Estamos aquí al pendiente. Gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Déjenme comentarles que don Federico nos acaba de decir que se van a quedar unos ejemplares para todos ustedes que cumplan ciertos requisitos que producción de IMEFI nos dirá más adelante, pero aquí están los libros para ustedes. Ley Federal del Trabajo comentada, un trabajo muy importante, don Federico. Muchísimas gracias. Y en el Inter, déjenme comentarles que, como siempre les refiero, la plática intersegmentos es interesante porque nos amplía o potencializa lo que empezamos a analizar en un principio. Y aquí empezaron a surgir algunos temas interesantes, Federico, con relación al último tema que nos llevamos y que tal vez no se ha desarrollado lo suficiente. La parte de las personas dentro de este contexto de progresividad de derechos y esto, y lo hemos visto sobre todo en pandemia. Toda la gente está en motocicleta, con una mochila atrás. Los que no tienen motocicleta tienen bicicleta y si no, hasta a pie. Trabajadores de plataformas digitales. ¿Es correcto decirles trabajadores, Federico? Por supuesto. Acuérdate que se presume la relación de trabajo o el contrato de trabajo entre quien presta un servicio y quien lo recibe. Así, sencillo. Ellos, bueno, habrá los que los emplean que dicen que no son trabajadores. ¿Socios? Son socios, imagínate, eres socio, sí, asociado, sí, tendero, repartidor. Y la verdad es que la pandemia nos tomó a todos por sorpresa. No nos imaginamos que íbamos a estar encerrados 1 año, 2 años y lo que queda. La última pandemia que tuvimos duró 3 días o 4 días o 5 días, del 1 al 5 de mayo de, creo que fue 2009. Y hubo 2 tipos de héroes. Los que se quedaron en casa y se hizo el teletrabajo, que ya hay una iniciativa. Sí. Y bueno, hay un articulado, desde luego, ya está aprobada la iniciativa. Y los que salieron de casa, que son estos señores de los que tú hablas. Gracias a ellos, pues teníamos súper en la casa, gracias a ellos teníamos comida en la casa, sí, farmacia en la casa y todo tipo de servicios que llegaban a la casa. Lamentablemente, ellos son los que arriesgaban su vida porque no tenían seguridad social. Y mira la discusión, bueno, ¿y quién es el patrón? Tú como persona que vive en su casa, que hace un pedido, ¿eres patrón del que te llevó las cosas? Te pongo el ejemplo más claro. Tú vas a un restaurante y le das propina a los meseros que te sirven en el restaurante. ¿Son tus trabajadores los meseros? No, por supuesto que no. Son trabajadores del establecimiento. Claro. Ahora, el establecimiento es virtual. Es una plataforma digital que es abstracta, no es concreta. ¿Quién es el patrón? El que se beneficia de los trabajos. ¿Quién se beneficia más de los trabajos? Tú, desde luego, sí, pero tú eres el cliente, el usuario final. La plataforma digital, la aplicación, es la que tiene que estar obligada al pago de la seguridad social. Es un fenómeno que se conoce como uberización. Y como hay como 3 o 4 grados diferentes. Sí. El que pone el coche o el que pone muchos coches es una flotilla. Ese es un socio comercial. Pero el que pone su coche y trabaja para un señor, pues perdón, ese sí es trabajador, aunque ponga las herramientas de trabajo. Claro. Los griegos hablaban del éter. El éter es el 5º elemento, ¿no? Tenemos la tierra, el fuego, el agua, el viento, el aire. Pues el 5º era el éter. Y el éter casualmente estaba entre el firmamento y lo que venía después, ¿no? Y la tierra, ¿no? La tierra y el firmamento. En medio, justo donde están las nubes. Eso era obviamente en sentido figurado.
¿Dónde están las nubes hoy en día? ¿Dónde está el iCloud? ¿Dónde está la nube? Pues ahí está. Pero eso es algo que envuelve todo lo demás. ¿Qué se necesita para teletrabajo? Que haya un lugar topográfico diferente. Que donde prestas el servicio. Sí, y claro. que haya transferencia de datos. Telemática. ¿Qué se necesita para que haya una plataforma digital, un trabajo de plataforma digital? Alguien que lo preste físicamente a través de los medios electrónicos o avances tecnológicos de una plataforma, de una aplicación. Y que haya transferencia de datos. En ambos casos, si tú le quitas el elemento de los datos, ¿en qué lo conviertes? Es un trabajo normal. Sí, a un repartidor, un taxista, un tendero, uno que te hace el súper. ¿No hay transferencia de datos? No, pues lo haces manualmente. ¿Dónde vas al sitio de taxi? Ahí pides tu taxi. Lo pides por medio de las tecnologías. El hecho de que tú le pongas bytes a una relación no significa que pierda la parte humana, la parte del derecho del trabajo. Definitivamente Entonces, en regla general, todos los trabajadores de plataformas digitales son trabajadores. Ya hay una iniciativa que me tocó colaborar en ella, que presentó el PAN. No soy ni del PAN, ni del PRD, ni de ningún partido, ¿no? Pero yo soy abogado y creo en la humanidad y creo que la gente debe estar mejor. Entonces me tocó participar en ese proyecto, está en esta ley y además pues ya la pueden encontrar también en la página del Senado, ¿no? Esta parte de... Se define lo que es un trabajador de plataforma digital, se define lo que es una plataforma digital, se define lo que es un empleador de plataforma digital, los derechos que debe tener, el tiempo de desconexión, el derecho a la desconexión también, claro. Que es algo que no hemos todavía asimilado, ¿no? Que esa también es otra bronca importante, la desconexión. Sí. ¿Para quién es el derecho? ¿Para el patrón de no mandar o para el trabajador de no leer? Debería ser para el trabajador, definitivamente, porque dentro del contexto que se ha dado, prácticamente las horas de trabajo se han mezclado, ya la gente bajo el principio de estás en tu casa y estás chambeando, pues entonces te mando y realmente no hay aspectos de defensa o protección. Y no hablemos de normas, estrés que eventualmente te causa, ¿no? Y ahorita que estabas también mencionando esta parte de los trabajadores de plataforma, las trabajadoras de plataforma. Otro de los puntos muy importantes con relación a esta parte del equilibrio o atemperización de derechos entre unos y otras personas. O sea, estamos encontrando que hay una indefinición con relación a actos de lo que serían de la protección de derechos de la mujer como trabajo especial. También tenemos aspectos de discriminación en concreto. Estamos hablando simplemente se discutió hace poco con relación al aborto en la Suprema Corte, me llamó la atención, el concepto de personas gestantes. La posibilidad eventualmente de que pudieras tener dos padres, dos madres, sobre esta situación en concreto. No sé, estamos creciendo, está cambiando mucho todo esto. O sea, no todo es blanco y negro y hay muchos cambios también. Pues desde que se modificó el artículo 1 de la Constitución. Claro. Entramos en un nuevo mundo que en México pues, ha sido de los últimos que han hecho esto. Sí. Legislaciones mucho más avanzadas que la nuestra en materia de trabajo y en materia de derechos humanos ya llevan un largo trecho recorrido. Te voy a decir una cosa, Inglaterra fue el primer país que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo. Nosotros acabamos de hacerlo después de 50 años, 60 años posteriores. Pero vamos a un paso rápido y estamos buscando pues, que las personas sean consideradas personas, no importa de dónde vengan, ¿no? Es como los huevos. Hay huevos morenos, hay huevos blancos, hay huevos más o menos pintos. Pero todos por dentro, todos somos iguales. Entonces, dentro de eso hay una iniciativa también por ahí que presentó Morena, muy interesante, trabajo igual, salario igual entre hombres y mujeres. Pero eso no lo tenemos ya. Trabajo de salario igual sí lo tenemos desde la Revolución, desde la Constitución del 17, pero para hombres y mujeres. Acuérdate, esto es importante ponerle la parte de la mujer, porque dice, salario igual, trabajo igual. Yo entiendo que es para todos. Sin embargo, dice,
hombres y mujeres que trabajan en el mismo puesto deben de ganar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque, te lo puedo decir, en Hollywood, una actriz mujer gana mucho menos que lo que gana un actor hombre. Muchos menos millones de dólares, ¿no? Aquí estamos hablando de toda proporción guardada. Sí, claro. Pero puede ser que te encuentres un costurero que gane más que una costurera y hacen el mismo trabajo. Cosa que no puede ser. Y además, le están poniendo algunas reglas muy interesantes. No estoy de acuerdo con ellas, con todas. Pero hay reglas muy interesantes, por ejemplo, a la hora de hacer una entrevista de trabajo a una mujer. No le puedes preguntar a la mujer, ¿cuánto ganabas en tu trabajo anterior? Está prohibido preguntarle eso. Porque tú tienes que hacerle la oferta de trabajo con el sueldo que tú quieres sin saber cuánto ganaba antes. Está increíble, ¿no? Siempre preguntas, inclusive la propia forma en donde llenan la solicitud de empleo. Dice, de empleo anterior, salario anterior y le llenan. En este caso veo muy complicado este tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo están pensando en la creación de una autoridad que se encargue de ir a verificar en las empresas que realmente se está cumpliendo esta parte de hombres y mujeres son iguales y ganan exactamente lo mismo. Interesante, porque también se avisoran cambios en la inspección de trabajo. Esta sería una parte, bueno, y el proyecto creo que ya está en CONAMER desde hace rato, no se ha liberado. Y me imagino que se enriquecería este proyecto con esta nueva inspección. La pregunta es, ¿tendremos los elementos para hacer todo eso, Federico? Ya con la subcontratación ya tenemos más ¿no? que suficiente. Es complicado, definitivamente. Federico, hablando de esta progresividad de derechos, ¿algún aspecto relevante en materia de personas con discapacidad? Se prevé una iniciativa en donde las personas con discapacidad sean contratadas por las empresas, pero de manera obligatoria. Sí, se va a buscar un porcentaje muy pequeño, un 6%, por ejemplo, que es, un 3% de cada 100 trabajadores, que son 3 trabajadores por cada 100, para efectos de que las empresas, cualquier patrón, tenga contratados a cualquier persona con discapacidad de todo tipo, ¿no? Hay discapacidades motoras, hay discapacidades visuales, auditivas, cognitivas, hay de todo tipo, hay 5 tipos de discapacidades diferentes. Entonces ya se está previendo una reforma en este sentido para que las empresas contraten e incluyan en sus nóminas este tipo de personas sí o sí. Excelente, porque pues, efectivamente parte de lo que estamos viviendo con una progresividad de derechos es que lleguen efectivamente esos derechos reconocidos y que más allá de que estén garantizados por el Estado sean plenamente vivientes. Tenemos por eso precisamente esta materia de derecho laboral, siempre lo he comentado, no todo mundo puede llamarse un buen patrón. Estamos acostumbrados muchas veces a la simulación, al engaño, al abuso, a la explotación. Pero también la otra parte, la de ver cómo le hacemos, nos hemos enfrentado también con gente que al amparo de supuestamente ayudarte, la verdad es que no se logra mucho avance. Estoy hablando de eventualmente procuradurías del trabajo saturadas, estoy hablando de sistemas laborales donde están conviviendo, como lo comentabas hace un rato, juntas de conciliación con eventualmente tribunales laborales. Es hora de poner orden, Federico. Desde tu opinión, ¿qué debería hacer una persona que quisiera emplear a alguien? O sea, me pongo a pensar en estas empresas que se han dado en este contexto de empezar a innovar. Veo muchas personas, en un programa tuvimos a una participante que nos decía, bueno, yo empecé a explotar un producto. Bueno, el siguiente paso, crecer un poco. Federico, ¿qué le podría decir un asesor como tú, que está a niveles legislativos, tiene su propio despacho y todo eso, a una persona que esté a punto de dar ese brinco, el del autoemplearse a la innovación? ¿Qué requeriría apoyarse con un abogado laboralista? Es lo primero, que bueno que lo dices, asesorarse. Lo primero es asesorarse con un abogado laboralista. La parte documental es muy importante. La parte documental es tener los contratos, es tener los recibos, es tener el sindicato, si es que se necesita un sindicato, que es otro tema bastante interesante. Toda la parte legal cubierta jurídicamente, pero esa es aburrida, es la verdad de las cosas. La parte, yo soy abogado, pero la parte jurídica, si no eres jurista,
es aburridísimo para cualquier empresario. Sí, claro. Entonces, la parte de la imaginación, de hacer un 10 con solo 9, de crear, de pensar, de lograr, eso es todavía más importante. Fíjate, cuando estuve en la Europea de Madrid, pues el examen final era precisamente hacer un dibujo con tu imaginación. Y había que no lo lograba, eran 3 preguntas así de pura imaginación, y el que no lo lograba, reprobado. 3 preguntas de lo más aparentemente muy sencillas, pero tiene que ver con la creatividad. Entonces, si tú no eres creativo y le pones esa creatividad a tu empresa, estás haciendo un trabajo que a la larga va a ser aburrido y que va a fracasar, o que tiene el 95% de probabilidades de fracasar simplemente porque es algo aburrido. El trabajo, ya sea que pongas tu negocio, o el trabajo, ya sea que te emplees para alguien, tiene que ser tan bueno que te tiene que gustar y que te paguen por hacer lo que te gusta. Si no te gusta, déjalo, y es otra cosa, ¿no? Habrá muchas formas de poder contribuir a la sociedad, regresarle a la sociedad lo que te dio, este bien social del que hablaba Aristóteles, este bien común del que hablaba Aristóteles. Te regreso lo que me diste a través de hacer lo que me gusta a mí hacer y estas cosas bien. ¿Tú crees que nos pagan por hacer esto? No nos pagan nada. Nada nos pagan. Cobramos como abogados porque tenemos mucho tiempo, pero la parte humana, la parte de darle a la sociedad las cosas, de regresarle a la sociedad las cosas que te dieron muchas cosas para empezar la vida, eso es lo importante, ¿no? Entonces, creo que eso hay que cuidar. Y sonaría muy romántico y sonaría muy cursi, pero es la realidad. Si no te gusta lo que estás haciendo, haz otra cosa. Sí, definitivamente. Ahora sí que la primera es el apasionamiento por lo que haces, porque, como se dice, ¿no? Si no tienes interés, realmente no vas a lograr lo que debe ser. Y más allá de interés sería el apasionamiento. Patrón o trabajador. Sí, claro. Hay patrones muy malos, hay trabajadores muy malos también. Sí. Y hay patrones muy buenos y hay trabajadores muy buenos. Y en todos los ámbitos, como lo comentábamos hace rato, comentábamos los aspectos donde tal vez el teletrabajo yo todavía no lo veo bien enfocado dentro del servicio público, lo comentábamos, pero hay muy buenos teletrabajadores en general en todos lados. Y sobre esto lo pongo, hay maestros, en principio, que hicieron pasión, buscarle la manera de lograr las cosas y se puede. Federico, pues ya prácticamente estamos llegando al final de nuestro programa. En unos momentos más vamos a señalar dónde te puede localizar la gente que tenga alguna duda. Quiero resaltar y felicitarte el hecho de que, como bien lo comentas, el retribuir una ley federal del trabajo implica ese trabajo de comentarla, porque créanme, hay aspectos significativos dentro de todos estos instrumentos, de estos artículos, donde hay personas que los están viviendo, desde la parte de vista del patrón, del trabajador, del sindicato. Estamos en una serie de cambios dinámicos sumamente rápido y se vienen más cambios adelante. Federico, te agradezco tu visita el día de hoy aquí a este foro, MEFI Tu Casa, Mundo Laboral, un lugar donde siempre te esperaremos con mucho gusto. Gracias, Polito. Para nuestros invitados, recuerden, cumpliendo los requisitos de producción, tendremos una ley federal de trabajo comentada, actualizada y viene más. Federico, muchísimas gracias. Estamos entonces a la orden. A ti, a tus órdenes. Hasta luego. Y del auditorio. Gracias. Nos vemos la próxima semana.